Nacional de Formación Política, cuando llevamos a cabo la defensa de la reforma al Instituto Nacional Electoral, ¿sí?, al INE, la reforma electoral que planteó el presidente, pues donde topó con pared fue precisamente con el Poder Judicial Federal. Y como bien lo ha dicho Rafael, sí, no solamente eso, sino casi todas las reformas que ha propuesto esta administración de Andrés Manuel ante el Congreso y que ha sido aprobada por el Congreso de la Unión, llegan, sí, mediante los recursos de inconstitucionalidad, y la Corte ha tomado cartas en el asunto, revirtiendo tanto la reforma eléctrica, la reforma minera, etcétera, etcétera. Es decir, las reformas que trataban de rescatar, sí, los bienes y recursos naturales de este país para volverlos a recuperar y tenerlos a manos de la administración del Estado, de los mexicanos y las mexicanas, sí, son precisamente los aspectos que se revierten. Ahora, debemos tener presente cómo está constituido esto del Poder Judicial, ¿sí? Tener una base por lo menos teórica básica, no con las complejidades que implica pues lo que nos enseñan en la Facultad de Derecho, en las escuelas de Derecho, ¿sí? Pero sí conocer de que el sistema judicial en México se divide en dos aspectos fundamentales. Cada entidad federativa tiene su propio poder judicial, ¿sí? Está bien. Yo creo que mejor me paro porque estoy acostumbrado a dar clases ahí en la facultad y sinceramente ya los maestros ya no nos estamos todo el tiempo de pie con ustedes, conviviendo con nuestros educandos. Bueno, tenemos que tener presente que el Poder Judicial se divide en dos grandes ramas, ¿sí? El Poder Judicial de las entidades federativas, es decir, cada entidad federativa del país tiene su propio órgano judicial, ¿sí? Todo esto viene del Pacto Federal, de que somos una república federal. Entonces, hay Poder Judicial en la Ciudad de México, en Zacatecas, en Jalisco, en las dos Baja Californias, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahora, este Poder Judicial se concreta únicamente, porque es tanto en la rama civil como en la rama penal, únicamente a resolver, ¿sí?, los asuntos que tienen que ver con la legislatura en materia penal y materia civil de cada una de las entidades federativas. Es decir, hay un Código Civil para la Ciudad de México, hay un Código Civil en Zacatecas, hay un Código Civil, sí, hay una rama civil familiar, sí, y también está el aspecto penal. El aspecto penal como que se ha tratado de unificar desde hace algunas administraciones hacia atrás con el proceso oral, pero cada una tiene su propia particularidad. La reforma que plantea el Ejecutivo, la reforma que plantea Andrés Manuel, no toca, ¿sí?, directamente esos poderes judiciales. Es decir, si alguien les pregunta, oiga, es que van a afectar a todos los jueces y de la Ciudad de México, es que yo vivo en Guanajuato, yo vivo en Zacatecas, yo vivo en Guerrero. No, no. El Poder Judicial local, ¿sí?, se mantiene. Obviamente va a llegar un momento en que también tengamos o se tengan que ir en cada una de las legislaturas locales que hayamos ganado, ¿sí?, ir replicando la reforma al Poder Judicial Federal, ¿sí? Y esta sí es la estructura que se pretende modificar, se pretende depurar a partir de la reforma constitucional que plantea Andrés Manuel López Obrador. Ya tuvimos problemas donde se empujan las iniciativas de ley, pasan por el Congreso, inclusive se aprueban en las legislaturas locales, por ejemplo, las reformas constitucionales, y cuando llegan a la Corte les da para atrás, ¿sí? Como dijo Rafael, la Corte se asume como si fuera un legislativo más o por encima del poder legislativo, a diferencia, y eso también es importante que lo tengan ahorita presente, a diferencia de que el Poder Judicial no representa al pueblo. Recuerden que los únicos que
que representan al pueblo son los diputados o senadores, por el simple hecho de que los diputados y los senadores, el Congreso de la Unión Federal, es elegido por cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces, es la voluntad popular representada a través de sus mandatarios, sus diputados y senadores, que se ve reflejada en algún momento en leyes de carácter federal y reformas constitucionales que se van impulsando precisamente para apoyar ese proyecto popular. ¿Sí? Entonces, tenemos la rama judicial de la Federación y está constituida por la Suprema Corte de Justicia, que ya alguna vez fue modificada en 2014 en tiempo de Zedillo, ¿sí? 94 en Zedillo, 2014 ya con Calderón, etcétera. Es decir, ya ha habido distintas reformas al Poder Judicial de la Federación, empezando por la constitución de la Suprema Corte de Justicia. Ahora, ¿cómo está constituido este Poder Judicial de la Federación? ¿Sí? Está constituido por un órgano superior, como de control y administración, que le llaman Consejo de la Judicatura Federal. Luego viene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, ¿sí? En la que están las ministras. Cada uno tiene distintas salas y cada ministro se aboca al conocimiento de temas en particular. Normalmente, cuando llegan los temas al nivel de la Suprema Corte, que pueden ser desde el juicio de amparo, que va escalando y se va trayendo hasta arriba, o los conflictos en materia constitucional, cada ministro se le asigna un proyecto y este se discute en el Pleno de la Corte para que entre a votación. Después viene lo que vienen siendo los tribunales colegiados de circuito, ¿sí? Los tribunales colegiados de circuito están constituidos por magistrados federales. Los tribunales colegiados de distrito tienen funciones específicas y la principal es servir como sala de apelación de todos los juicios que se llevan en los juzgados de distrito. ¿Sí? Si ustedes ven el modelo de los poderes judiciales en cada entidad federativa, se van a dar cuenta que hay jueces de primera instancia, ¿sí? Después verán los magistrados, por ejemplo aquí en la Ciudad de México, las salas de los magistrados, las salas de apelación, y hasta ahí y la presidencia del tribunal. Este mismo modelo se sigue a nivel federal. Entonces, los jueces de distrito, ¿sí?, que hay de materia administrativa, materia civil, materia mercantil, materia penal, son precisamente los que se dedican a recibir los juicios de amparo, los que también llevan en proceso penal federal la resolución de las sentencias de procesos penales federales, ¿sí? A diferencia de los procesos penales locales. Entonces, por ejemplo, lo que comentaba Rafael hace unos minutos, un juez de distrito libera, le concede el amparo, ¿sí?, a una persona que es evidentemente un delincuente. Y es ahí donde se nota el nivel de corrupción del Poder Judicial Federal. Por eso cuando les pregunten, ¿es que van a cambiar a los ministros? No, no solamente vamos a cambiar a los ministros, vamos a renovar todo el Poder Judicial de la Federación, ¿sí? Es decir, se va a generar lo que llamamos los abogados una nueva época de la Suprema Corte de Justicia, ¿sí? Y esto es fundamental porque a partir de esta reforma lo que vamos a garantizar es que los jueces de distrito, ¿sí?, tengan el suficiente criterio jurídico para determinar sentencias que favorezcan, primero que nada, el bien común y la satisfacción de la seguridad de toda la población. Cuando nosotros
yo que estudié en la Facultad de Derecho de la UNAM, soy también profesor ahí desde hace 21 años, ¿sí? En filosofía del derecho nos recomendaban un autor, Zagrebelsky, que tiene un libro que se llama El derecho dúctil, ¿sí? El derecho dúctil es un libro muy interesante porque nos dice que frente a la estructura rígida de la norma, de la ley, ¿sí? Para que esta ley, que no necesariamente se adecúa al cumplimiento de los satisfactores sociales, ¿sí? de lo que busca el pueblo, del beneficio, los jueces. Vamos a seguir. Aunque ya no tengo voz de barítono, pero tenemos la interpretación de los jueces, compañeros, ¿sí? Porque nosotros en este país vivimos en lo que le llamamos un esquema de derecho positivo mexicano, ¿sí? Y yo cuando doy clase les digo a los alumnos, a ver, cuando escuchen esta palabreja, si este concepto jurídico de derecho positivo, no piensen en que el derecho, por su propia naturaleza, es positivo o bueno. El derecho es simplemente derecho. Pósito viene de Roma, del derecho romano, y es que el derecho es un derecho legislado, un derecho escrito, ¿sí? La historia regresa a Roma, y Roma, siendo república, desconfía de los monarcas. No querían monarcas los romanos, porque decían que el monarca se volvía absoluto cuando él dictaba las leyes a su capricho y solamente él conocía el contenido de esas leyes, ¿sí? En esos esquemas políticos, si el monarca dice, porque me viste feo es un delito y te vas a una mazmorra, es simplemente la voluntad de uno frente a la voluntad de la colectividad. Entonces los romanos decían, no, queremos leyes escritas, leyes legisladas, leyes consensadas y puestas, ¿sí?, a la vista de todos para que todo mundo conozca el contenido de esa ley, ¿sí? A eso le llamamos derecho pósito, derecho escrito, derecho legislado, derecho positivo mexicano, ¿sí? Entonces, ¿quién manda o quién debe demandar en el equilibrio de poderes al poder judicial? El poder legislativo, ¿sí? Y cuando existe una ley que entra en contradicción con las necesidades sociales, el juez debe interpretar esta ley en el sentido que garantice el bien común y no el bien de los particulares o de intereses específicos. ¿Qué nos ha pasado con el Poder Judicial de la Federación desde hace aproximadamente unos 30 años? Que la Corte, los jueces de distrito, los magistrados de circuito empezaron a interpretar y aplicar la ley en beneficio de intereses particulares. Y conste, la ley no deja de ser ley. La ley está ahí. Nada más que el texto de la ley se puede interpretar, decía Zagrebelsky, ¿sí?, en el sentido tal de que el juez garantice de entrada los derechos humanos de toda la población y después el bien común. Es decir, los jueces no están impedidos a interpretar la norma en el sentido de que beneficien a la sociedad, ¿sí? Yo el ejemplo que pongo en este caso es aquella Suprema Corte de Justicia 1938, el juicio del sindicato petrolero contra las petroleras extranjeras, y la Suprema Corte de Justicia en ese momento, teniendo frente a sí el derecho innegable de estas empresas a defender sus intereses económicos, ¿sí? O sea, estas empresas dijeron, a ver,
Yo soy dueño del petróleo, yo soy el que pago la extracción, yo soy el que lo comercializo, tengo derechos adquiridos, la Constitución hasta este momento me permite explotar estos recursos, tengo una concesión, etcétera, etcétera. A mí me valen las condiciones laborales de los petroleros, las estamos ajustando a las condiciones internacionales. Y la Suprema Corte en su momento dijo, no, aquí hay un conflicto de naturaleza económica, donde la parte más vulnerable, que son los trabajadores, se ven afectados por el poder fáctico del capital. Por lo tanto, se concede el amparo al sindicato petrolero y se obliga a los patrones a respetar el laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. En ese momento, ¿sí?, nuestro marco normativo hablaba de garantías individuales, no de derechos fundamentales ni derechos humanos. Y las empresas podían hacer valer ante la Corte, ¿sí?, el mismo, como si estuviera al mismo nivel, su derecho ante el derecho de la colectividad. ¿Qué es lo que ha pasado y por qué la razón de esta reforma judicial que presenta el presidente, esta reforma constitucional? Que en los últimos 40 años el Poder Judicial Federal, jueces de distrito, magistrados de circuito y ministros de la Suprema Corte se alejaron completamente de la interpretación de la ley en favor de los derechos de la mayoría. ¿Cómo se explica? A mí se me ponen a cualquier panista, priista y demás, le voy a decir, es muy sencillo. Recuperar la industria eléctrica nacional es prioridad, y sobre todo en estos tiempos donde la pugna entre los países del mundo son los recursos, la energía, ¿sí? Un país que pierde el control sobre sus recursos energéticos simplemente deja de ser país en el entorno mundial, ¿sí? Que una reforma eléctrica ha sido aprobada por el Congreso de la Unión y por la mayoría de las legislaciones, da pauta a pensar de que no solamente los diputados y senadores, sino los diputados locales de estas entidades que votaron a favor de la reforma constitucional, están conscientes de esta necesidad. Es increíble que un conjunto elitista de unos cuantos abogados, que muchos de ellos provienen de la iniciativa privada, si ustedes analizan los perfiles de los actuales ministros de la Suprema Corte, salvo la compañera Lenia Bráteres y demás, se van a dar cuenta que vienen de despachos privados, de despachos que defendían evasores fiscales, de despachos que defendían los intereses de empresas particulares, de transnacionales, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es evidente que este tipo de gente no va a dejar de pensar de la noche a la mañana, no va a cambiar a favor de los derechos colectivos, ¿sí?, si tiene la posibilidad de defender los derechos de particulares con una cantidad impresionante de recursos. El Poder Judicial Federal ha estado por décadas corrompido a los intereses de los grandes grupos económicos de este país. Yo he sido testigo de esa corrupción. He visto cómo grandes capitales, ¿sí?, llegaban con los jueces de distrito, sus abogados, amenazaban al juez de distrito diciéndole: si usted no resuelve de esta manera favorable a nuestros intereses, ¿sí?, nuestro patrón, que es uno de los hombres más ricos del mundo, le va a hablar al presidente de la Corte y desde arriba le va a venir el jalón de orejas. Eso hablamos, por ejemplo, de aspectos meramente mercantiles o administrativos, pero imagínense en materia penal. Entonces, la reforma lo que busca es depurar a toda esta gente y empezar de nuevo un esquema donde los abogados que se integran al Poder Judicial de la Federación, ¿sí?, tengan por lo menos la decencia
de hacer la interpretación de la ley en el sentido más favorable a los bienes y a los servicios y al bien común y a los intereses de la mayoría. ¿Cuál es la gran crítica que van a estar escuchando ahorita? ¿Sí? Es que no se pueden votar los jueces. Los jueces son entes, acá casi entes divinos bajados por la mano de Dios con los conocimientos, ¿sí?, de todo lo jurídico. No, señores. Los jueces son simples licenciados en Derecho que se han especializado, eso sí, en la procuración de justicia. Hay muchas ramas del derecho, hay muchos ámbitos de ejercicio legal, ellos escogieron uno y sin embargo debemos recurrir a jueces que reconsideren, ¿sí?, por lo menos los valores que propone esta cuarta transformación y que propone el presidente de la República. ¿Quiénes podrán ser? Los propios miembros del Poder Judicial. O sea, hay secretarios de acuerdo, hay secretarios de estudio y cuenta, hay personal que se ha ido formando a lo largo y ancho de la vida, ¿sí?, que también no ha llegado a esos puestos de juez, porque al interior del propio Poder Judicial de la Federación existe una mafia, ¿sí?, bien afincada, donde deciden de dedito en dedito quién puede llegar y quién no puede llegar a ser un juez. Entonces, es mentira, es un mito que esta reforma constitucional que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador, de entrada vaya a desarticular el Poder Judicial de la Federación. De entrada, tampoco está la presunción de que los jueces se van a someter a voluntades políticas. No de la manera en que la oposición lo dice, porque ya en estos momentos los jueces están supeditados, ¿sí?, a decisiones políticas. La ministra Piña y los ministros están obedeciendo y están siendo actores políticos, ¿sí? De ahí viene el famoso lawfare. Cuando escuchen esto de lawfare, ¿qué es el lawfare? Bueno, el lawfare es un mecanismo, ¿sí? El Poder Judicial responde a intereses políticos y aplica, ¿sí?, su interpretación de la ley para bloquear todas estas iniciativas de ley que intereses le mandatan. Dice, a ver, señores ministros, eso no puede pasar, ¿sí? Afectan mis negocios, afectan mis intereses. A ver, señores ministros, esa persona no debe de pagar impuestos, ¿sí? Que se le condonen los impuestos. ¿Por qué? Porque estás afectando intereses de nuestros socios comerciales, estás invalidando ciertos derechos adquiridos desde el neoliberalismo. Entonces, sí vamos a organizar, ¿sí? Queremos hacer una sesión aquí en el Instituto Nacional de Formación Política, que nos acompañe el compañero Hamlet Almaguer, que es diputado todavía en esta legislatura, todavía no termina, ¿sí?, que venga la compañera Lenia Batres y que ellos que tienen la visión ya integral desde la perspectiva de quienes recibieron las iniciativas del presidente fue esta legislatura, obviamente van a pasar a esta nueva legislatura que se conforma a finales de agosto, principio el 1 de septiembre, ¿sí?, y vamos a traspasar la estafeta para que sean estos nuevos legisladores, estos nuevos diputados y senadores y los que están en los congresos locales en todo el país, para que cuando entre se lleve el impulso de reforma constitucional y salga a la brevedad posible. El proceso no va a ser inmediato, ¿sí? Es decir, una vez aprobada la reforma constitucional,
va a haber una vacatio legis, es decir, un espacio de tiempo para implementarla, ¿sí? Posiblemente el cambio, la transición se dé entre 2025 y 2026, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente hay que generar no solamente la reforma constitucional, sino todo el marco normativo, ¿sí?, que le da vida a ese poder judicial de la Federación. Es decir, todavía viene una tarea ardua de ir generando, ¿sí?, toda esta ley que mandata el Poder Judicial de la Federación, la estructura del Poder Judicial en respuesta a la reforma constitucional. Pero va a ser el primer paso, ¿sí?, para que la construcción de este poder, que es fundamental para nuestro país, ¿sí?, siga una línea donde la austeridad republicana, los valores de esta cuarta transformación, esta perspectiva del bien común, el bienestar, ¿sí?, y ver a la comunidad como parte integral de nuestra sociedad. Es decir, yo ministro, no soy Dios y estoy por encima de 130 millones de mexicanos, sino soy uno más, y aparte tengo la responsabilidad social y moral de responder por los intereses que beneficien a esos 130 millones de mexicanos, ¿sí? Esa es la, digamos, el feeling, la filosofía detrás de la propuesta de Andrés Manuel López Obrador. Lo mismo que enseñamos aquí en este Instituto Nacional de Formación Política, de cambiar el paradigma. No hay funcionarios ni servidores públicos, son servidores populares. Y los servidores populares son desde el señor que me atiende para recibirme el pago en una oficina de gobierno, su jefe, su subdirector, su director general, su subsecretario, su secretario. Y en el Poder Judicial, desde el que me recibe en el archivo para prestarme el expediente, al secretario de estudio y cuenta, al secretario de acuerdos, al juez de distrito, al magistrado de circuito y al señor ministro o ministra de la Suprema Corte, quien debe de atender antes que nada los intereses de la colectividad. Van a salir a la calle, vamos a hacer brigadas, así como hicimos brigadas para la defensa, ¿sí?, de la reforma electoral. Pero esta es una reforma todavía más importante. ¿Qué? Porque las reformas previas que mandó Andrés Manuel al Ejecutivo, al Legislativo, nos las bloqueó la Corte. Y ahora estamos en la primera gran posibilidad, ¿sí?, de que todo ese esquema que ha parado la voluntad popular sea sustituido por un esquema que la reconozca y que la impulse. Entonces, vamos a seguir trabajando en estos temas. Justamente vamos a generar ya los materiales, vamos a planear las sesiones, porque urge que salgamos a brigadear, urge que platiquemos con nuestros familiares, nuestras amistades, que desmontemos esta narrativa, ¿sí?, de que vamos a destruir a México con la reforma del Poder Judicial, de que los mercados se caen, ¿sí?, porque el presidente y la presidenta electa, ¿sí?, sacan a relucir esta reforma judicial. Eso es mentira, ¿sí? No vamos a modificar para destruir, vamos a cambiar para construir una sociedad más equitativa en nuestro país. Y el Poder Judicial de la Federación es un bastión para garantizar todo ello. Porque una vez que el Poder Judicial de la Federación siga esos principios, los poderes judiciales de las 32 entidades federativas también se tendrán que modificar, se tendrán que renovar y tendrán que cambiar su visión de lo que es lo jurídico, ¿sí?
¿Nos vamos a tardar? Sí, posiblemente por lo menos todo este sexenio de la doctora Sheinbaum, ¿sí? Se tarde todo este proceso de recomposición del Poder Judicial Federal, pero seguramente al final de esta administración el panorama va a ser completamente distinto y benéfico. Vamos a poder tener un Poder Judicial que apoye, que reafiance, que le dé mayor certeza jurídica inclusive a las reformas constitucionales que estamos buscando, ¿sí? A recuperar esos intereses económicos que ha perdido el Estado mexicano, a recuperar nuestro petróleo, la soberanía sobre la electricidad, sobre la minería, sobre los recursos marinos, ¿sí? A cambiar el régimen de concesiones a un régimen donde las concesiones verdaderamente sirvan a los intereses del pueblo y nos generen recursos y no solamente estén beneficiando a capitales. También es un proceso importantísimo porque en 2006 se propone la revisión del TMEC con Estados Unidos y Canadá. Nosotros, en el Poder Legislativo, ya todo el Congreso de la Unión, vamos a tener suficiente fuerza política, ¿sí?, para presentarnos con fortaleza ante Estados Unidos y Canadá, independientemente de quién vaya a gobernar Estados Unidos. Y nuestro Poder Judicial ya renovado va a tener la suficiente fuerza jurídica, ¿sí?, para garantizar que los derechos de nuestro país estén bien defendidos. Es decir, buscamos algo integral, no en partes. La oposición, y ya para acabar, ¿sí?, se ha pasado todo este tiempo desde antes de esta gesta que fue el 2 de junio y todavía hasta ahorita, dándonos la idea de que se pretende desmantelar a nuestro país, de que esta administración, ¿sí?, apoyada por la gran mayoría del pueblo de México, ¿sí?, dicen es que hay que quitarle los pendejos a estos pobres, ¿sí? No entendieron que están desmantelando nuestro país. No, más bien ellos no entendieron que estamos buscando una reforma integral de todo el sistema político, administrativo, judicial de nuestro país. Queremos, ¿sí?, que en esta administración de la doctora Claudia Sheinbaum reforcemos, ¿sí?, lo que Andrés Manuel estuvo impulsando estos 6 años. Aquello que nos revirtieron, aquello que nos tumbaron, consolidarlo de una manera que sea, y verdaderamente, y hay que darle razón en ello en la oposición, que sea irreversible, que nunca más volvamos a caer, ¿sí?, en esos modelos neoliberales que están destruyendo el mundo. Bueno, pues yo creo que hasta aquí le dejo, compañeros. Dígame, compañera. Bueno, de entrada, y le digo, el capital internacional tiene tanto poder que nunca toma en consideración los gobiernos, ¿sí? Genera un ambiente de especulación donde cualquier modificación la hacen para beneficio propio, ¿sí? Yo le diría, primero que nada, dame argumentos desde la perspectiva del mercado, ¿sí?, que diga que la reforma al Poder Judicial le afecta. Porque inclusive Ken Salazar, el embajador gringo, ya dijo que eso es una cosa propia del Estado mexicano, de su estructura interna, ¿sí?, y que obviamente respecto de los mercados internacionales y el comercio internacional, pues obviamente están los tratados y los acuerdos internacionales, que también es una forma de regir esos mecanismos.
Yo le diría, la reforma judicial no tiene de entrada, y en estos momentos jamás, ahorita, nada que ver con los mercados. O sea, para que la reforma judicial se consolide, les hago rápido el recuento de los pasos que van a seguir. La iniciativa particular que mandó el presidente de la República a la legislatura que está terminando, ¿sí?, ya no le da tiempo a esta legislatura de sacarla. La legislatura termina sus actividades el último día de agosto de este año. El 1 de septiembre inicia una nueva legislatura con el Congreso de la Unión elegido el 2 de junio. ¿Sí? Eso implica que una vez que tomen protesta todos los diputados y senadores, ¿sí?, e inicie las sesiones del Congreso, las iniciativas que habían quedado pendientes de aprobación en esta legislatura que acaba, tendrán que pasar a la nueva legislatura como una nueva propuesta de iniciativa. ¿Sí? Esta nueva propuesta de iniciativa, cuando dice Andrés Manuel que quiere que se haga en esta administración, es porque se abre una ventana de oportunidad desde el 1 de septiembre de 2024, ¿sí?, hasta el 30 de septiembre de este año. La doctora Claudia Sheinbaum toma posesión el 1 de octubre de 2024. ¿Sí? Entonces, él quiere, en su mejor deseo, de que nuestros diputados y senadores estén ya, pero con la pila bien puesta, conocedores de cómo viene la iniciativa, para que una vez que la vuelva a mandar al Congreso en esta nueva legislatura, ¿sí?, se vote y se apruebe. Empieza, ¿sí?, en Congreso, va a empezar la votación en Cámara de Diputados. Una vez aprobada, pasaría por mayoría, ¿sí?, pasa a la Cámara de Senadores, se aprueba en Cámara de Senadores, y como es reforma constitucional, se tiene que mandar a las 32, ¿sí?, legislaturas de este país, para que la mayoría de las legislaturas, 2/3 partes de las legislaturas, la voten favorablemente. Una vez que ya ha sido votada, ¿sí?, favorablemente por las 32 legislaturas, es que regresa al Congreso de la Unión y se promulga la reforma constitucional. Pero los puros tiempos, acuérdense que también falta que las legislaturas locales, ¿sí?, en las entidades federativas que se votaron, queden constituidas. Es decir, también tienen que tomar posesión los gobernadores y tienen que poder tomar posesión los congresos locales. Entonces, por eso les digo que la pura reforma electoral, ¿sí?, perdón, la pura reforma judicial, es que me quedé con el trauma del electoral que no nos pasaron. La pura reforma judicial no la vamos a tener lista hasta posiblemente 2020, mediados de 2025. Entonces, a mí que me digan de los mercados que viven día a día su realidad, la realidad en el mundo financiero no se mide, ¿sí?, por décadas, se mide por días, por trimestres, por semestres y por años. ¿Sí? Las condiciones socioeconómicas, políticas, geopolíticas en el mundo pueden variar de aquí, por ejemplo, a noviembre, en que venga la elección presidencial en los Estados Unidos, de aquí a diciembre de este año. Es decir, no podemos pensar, ¿sí?, que el ajuste del dólar que ya era necesario, ¿sí?, sea porque simplemente se hiciera la declaración de que se iba a dar paso nuevamente a la reforma judicial. El ajuste del dólar ya era necesario porque también un dólar extremadamente barato, ¿sí?, perjudica nuestras exportaciones y desde luego perjudica a los millones de mexicanos, ¿sí?, que reciben remesas de Estados Unidos. No es lo mismo, ¿sí?, que mi familiar me manda $100 a 16 pesos,
aquel me siga mandando sus $300 y ahora esté en 18, ¿sí? Mientras no haya inflación, ¿sí?, la devaluación del peso no afecta los índices macroeconómicos ni los mercados de nuestro país. Al contrario, los beneficia porque estabiliza nuestra moneda frente al entorno mundial. Yo creo que eso es lo que les contestaría a cualquier persona. Te voy a dar una cátedra completita. De aquí a que tú veas reflejada la reforma, ¿sí? Porque aparte, no solamente la reforma constitucional, una vez que esté en la Constitución, el Congreso tiene que ya ir preparando la reforma al marco regulatorio del Poder Judicial de la Federación, ¿sí? El Poder Judicial de la Federación tiene su especie de ley orgánica. Entonces, hay que adecuar todo, derogar ese marco regulatorio, ¿sí?, completito, y volver a crear uno nuevo a partir de lo que mandata la Constitución ya reformada. Entonces, y esa es la parte técnica, jurídica más complicada. Hacer una reforma constitucional, compañeros, no tiene mayor chiste, ¿sí? Pero reformar todo el marco normativo, ¿sí?, de cualquier área del Estado mexicano es verdaderamente un reto jurídico, ¿sí? O sea, ya va siendo hora, y yo creo que por eso es conveniente lo que dice Rafael, nuestro presidente, de que ir llamándole a los diputados recién electos y decirles, a ver, nenes, la historia no va a acabar con la posibilidad de que la reforma constitucional sea aprobada por ustedes antes de que termine la gestión de Andrés Manuel. Apenas se empieza el largo proceso técnico-jurídico para construir este poder judicial reformado, ¿sí? Entonces, todavía viene un largo trecho y yo les explicaría cuándo será visible. Mediados de 2025, posiblemente la primera legislatura en 2026, tal vez. ¿Otra pregunta que tenía? Dime, compañera. Uh-huh. A ver, Daniel. Así para que te escuchen todos. Perdón, ya se me olvidó la primera pregunta. A ver, Ya. me pregunto. Sobre si habrá modificaciones entre la próxima reforma al Poder Judicial que se enviará, porque entiendo que se está modificando, el ministro, bueno, el exministro está colaborando, porque se envió una el 5 de febrero. Entonces entiendo que se enviará otra, saber si hay modificaciones importantes que debemos de conocer. Y la segunda es ejemplos de poderes judiciales de algunos países que funcionen con este mecanismo de elección directa. Ok. Mira, sí, posiblemente si haya una, pues digamos, se le van a incluir modificaciones a la propuesta del 5 de febrero. ¿Por qué? Porque va a ser una nueva iniciativa de reforma constitucional. Es decir, la iniciativa que presentó el presidente en el aniversario de la Constitución, esa ya se congeló. Se congeló porque ya no da tiempo, ya no hay forma, no pasó por Congreso, la estructura del Congreso no nos beneficiaba, no teníamos manera ni tampoco en las legislaturas locales, etcétera. Entonces, sí se abre una ventana de oportunidad donde pues se puede mejorar, hacer muchísimo más clara la reforma constitucional. Acuérdense que la reforma constitucional va a afectar realmente 1, 2, 3 artículos muy grandes, muy largos de la Constitución, que es donde se describe el Poder Judicial de la Federación, ¿sí? Y esos artículos, si ustedes revisan la Constitución, les invito a que bajen la Constitución de PDF y vayan viendo el articulado correspondiente al Poder Judicial de la Federación, cómo se va estructurando, ¿sí? Pues son varias fracciones. Entonces, yo creo que va a haber paso, sobre todo en aquello donde la reforma de manera inicial se veía únicamente como reformar o modificar la estructura de la Suprema Corte de Justicia, ¿sí? O sea que lo único que se iba a tocar es la Suprema Corte de Justicia
Y la Suprema Corte de Justicia es una sola de las áreas que integran el Poder Judicial de la Federación. Ya les dije, están los colegiados y los juzgados de distrito. La reforma se pretende ser ya una reforma integral, no solamente tocar, sí, el pleno de la Corte y el mecanismo de selección de los ministros, sino ya empezar también en el proceso de selección de los magistrados de colegiados y los jueces de distrito, sí, de todo el sistema. Y eso implica que la reforma constitucional tiene que abarcar todos esos aspectos. Ahora, de ejemplo, miren, mucha gente cita el ejemplo de Bolivia y yo les diría otro ejemplo. El principal ejemplo de que los jueces son elegidos por voto popular es los Estados Unidos. La estructura judicial de los Estados Unidos es altamente compleja, inclusive más compleja que la de nosotros, ¿sí? Nuestra estructura judicial es un copy-paste del siglo XIX a la estructura judicial de los Estados Unidos. Es decir, una Suprema Corte de Justicia, ¿sí? Un marco judicial que atienda los problemas de toda la República Federada, de toda la Federación, y después, ¿sí? Órganos judiciales por cada entidad federal. Entonces, en muchas entidades federativas de los Estados Unidos, ¿sí? La elección de los jueces ha sido de siempre. Hay muchos condados donde se eligen, inclusive las formas, habría que hacer un estudio de derecho comparado, pero debemos de voltear no al modelo del Poder Judicial Federal en Estados Unidos, sino a los modelos locales también, para que vean que efectivamente, ¿sí? Los jueces renuevan su jurisdicción, su mandato, a través de voto popular. Es decir, se eligen, son renovados cada periodo de tiempo. Y obviamente un buen juez, ¿sí? Pues se reelige y se reelige y se reelige y se reelige, porque también el sistema de los Estados Unidos es un sistema jurídico distinto al nuestro, es un sistema de precedentes, donde los jueces son legisladores, a diferencia de nuestros jueces, ¿sí? En Estados Unidos una sentencia genera un precedente y la interpretación que genera un juez a partir de la sentencia manda o tiene la misma fuerza que una ley, porque ellos no tienen leyes escritas como nuestros códigos penales, códigos civiles, leyes administrativas y demás. El juez es el que da, ¿sí?, la forma final al derecho. Entonces, obviamente, los jueces que han resuelto casos, que han sentado precedentes favorables a las comunidades, pues son los jueces que siguen siendo jueces, ¿sí? ¿Por qué? Porque la comunidad está conforme con su interpretación. Y en las propias entidades federativas existen como mini cortes supremas. Es decir, cada entidad federativa en los Estados Unidos, cada estado de la Unión Americana, tiene un sistema jurídico, ¿sí? Ahora sí que exprofeso para esa entidad federativa. Entonces, es una mentira de que los jueces no puedan ser electos. No es un proceso político, es un proceso de capacidades, ¿sí?, y de integridad personal de la persona que quiere ser juez. Eso es lo que deben de hacerse entender a la oposición, ¿sí? O sea, no van a ser candidateados por Morena, no van a pasar por el INE. Por eso la reforma, nos vamos a enterar realmente de la reforma ya cuando, ¿sí?, Andrés Manuel posiblemente a más tardar el 1 de septiembre, los primeros días de septiembre de este año, la mande nuevamente el Congreso ya constituido, esta nueva legislatura. ¿Sí? Ya veremos, ya podremos analizar en su conjunto toda la propuesta. ¿Sí? Ahorita pues no tenemos porque están todavía seguramente trabajando, son muchos temas. ¿Sí? Es el Consejo de la Judicatura Federal que depende del presidente, está el ex ministro que está colaborando, ¿sí? Seguramente parte de los diputados que están interviniendo, que intervinieron en el proyecto anterior, para que entre ellos vayan construyendo, y obviamente pues la parte de los diputados que se van a integrar
a esta nueva legislatura, porque son los primeros que tienen que conocer, ¿sí?, de qué forma y de qué manera queremos que se apruebe esta reforma constitucional. Dime. Me gusta. Muchas gracias. Buenas tardes. Me gustaría conocer de formas que estamos proponiendo, específicamente de la judicial, si se puede también la misma pregunta hacia la reforma electoral. A la hora de la discusión y negociación con estos poderes fácticos que claramente se encuentran ahí y por más que tengamos un control hegemónico político, no somos capaces realmente de sacarlos de un golpe de el poder que ostentan por la naturaleza de estos poderes fácticos. ¿Cuáles son los puntos de no negociación en estas reformas? ¿Qué puntos existen de no negociación que no se van a mover cuando se vea en la necesidad de negociar con los poderes fácticos? Mira, yo creo que ese es el gran tema que ahorita trae a la oposición llorando. El simple hecho de que tengamos la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, ¿sí?, nos da la fuerza política para no negociar nada con ellos. Nada. ¿Sí? Es decir, tenemos ahorita la representación de la voluntad popular del país en su máxima expresión autorizada por la Constitución Federal. ¿Sí? Es decir, lo que vote esta legislatura que va a entrar a partir del 1 de septiembre, se entiende que es ahora sí que la forma más pura de voluntad popular. ¿Qué era lo que pretendía y por qué les duele tanto que hayamos obtenido, que estemos obteniendo esta mayoría calificada en el Congreso? Que no los tenemos que invitar a nada, a nada. Es decir, va a ser la voluntad política de Andrés Manuel, va a ser nuestra intención de escuchar, ¿sí?, la voluntad popular, interpretarla directamente y aplicarla. O sea, a mí no me va a salir ahorita un panista y decirle, yo condiciono el voto de mi bancada a cambio de que me des un ministro o me abras la posibilidad de escoger a unos jueces de distrito o me hagas, etcétera, etcétera, etcétera. No, no. Eso es lo mágico de este momento. Tuvimos un momento similar en 2018 con la primera legislatura. El problema es que éramos nuevos, ¿sí?, en esa arena política. Muchos de los compañeros y compañeras que llegaron al Congreso de la Unión, ¿sí?, no estaban preparados para el golpeteo político y para la perversidad que existe, ¿sí?, en un Congreso que ha estado manipulado por décadas por estos grupos de poder. Afortunadamente, esta primera legislatura de la doctora Claudia Sheinbaum entra con todo el poder político, con toda la representación popular. Ya no les tenemos que pedir permiso ni perdón. Lo que sí vamos a hacer es ir estructurando estas reformas. La reforma al Poder Judicial debe ser la primera y la que debe de impulsarse lo más rápido posible para evitar precisamente el lawfare y para evitar precisamente que cada vez que llegue una reforma constitucional nos la declaren inconstitucional. Por eso es la primera, por eso urge, por eso no, como dice Andrés Manuel, y aunque le duela a la oposición, no le vamos a cambiar ni un punto ni una coma, porque si no la montamos en este momento, ¿sí?, se nos va la ventana de oportunidad. Lo tenemos que tener, ¿sí? Ya después, pues rescataremos la reforma electoral, rescataremos la reforma eléctrica, la reforma minera, etcétera, etcétera, con una corte que en lugar de revertirme esos cambios, me los mejore inclusive, porque han de saber que aunque que los juicios donde se plantea la constitucionalidad no necesariamente tienen como objetivo Yo creo que sí.
no tienen como objetivo revertir la reforma constitucional. La Suprema Corte de Justicia le puede hacer observaciones al Congreso de la Unión de manera en que la reforma se mejore, ¿sí? Que amplíe jurídicamente el ámbito de aplicación o de interpretación de la norma. O sea, la Corte tendría ese gran papel. O sea, recordemos lo que les dije de la Corte de 1938. La Corte de 1938 fue particularmente importante, teniendo un marco normativo muy cuadradote, donde equivalía lo mismo el interés de las empresas extranjeras que el derecho de los trabajadores. La Corte resolvió a favor de la sociedad, de la parte más vulnerable, del colectivo social, del colectivo de obreros petroleros. Esa es la magia de la Corte de 1938. Es decir, mejoró jurídicamente, amplió jurídicamente la interpretación del laudo que había dado la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Eso es lo que se busca con esta Corte. No una Corte donde 3 o 4 ministros, evidentemente panistas, una ministra contraria al presidente, nos digan porque tenemos el poder, podemos revertir una reforma constitucional. Es más bien decir, porque tenemos el poder, el conocimiento y la voluntad, mejoramos su reforma constitucional. Al Congreso le faltó esto otro, le faltó esto otro, ¿sí? Para que la reforma constitucional cumpla con el objetivo que se plantea, hablando desde la sociedad, desde el bien común, desde el bienestar, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que se busca. Por eso no vamos a negociar con ellos. Ahí te traigo. Para esa reforma judicial tenemos que aprovechar la inercia ahorita de las elecciones, de la efervescencia de la gente, de la mayoría que está ahorita emocionada por el triunfo, ¿sí? Y de que todavía tenemos a Andrés Manuel en el gobierno. Es por eso que necesitamos echarle todos los kilos para aprovechar esa inercia. Ese es como comentario. Y como pregunta, no se está hablando, o sea, serían elegidos por cierto periodo de tiempo, y no se está hablando de revocación, o para esos casos habría que hacer, no sé, un juicio político o algo así en caso de que nos fallaran. Así sería. ¿Sí? Ahorita por darle. Mira, sí, efectivamente, del comentario, obviamente, es la ventana de oportunidad. ¿Sí? Recuerden que volvemos a votar Cámara de Diputados en 3 años. O sea, tenemos estos 3 años para impulsar. Y yo creo que sí, precisamente yo creo que toda esta adecuación que se está haciendo a la reforma, como una nueva propuesta de reforma, seguramente se van a implementar, se van a ver visibles en el Poder Judicial de la Federación todos aquellos principios que ha ido impulsando Andrés Manuel. Austeridad republicana para que ningún ministro gane más, ningún juez de distrito gane más que el titular del Poder Ejecutivo Federal, ¿sí? Revocación de mandatos si es necesario cuando no se cumplan, ¿sí? Ni las expectativas, ni los objetivos sociales, ni los requisitos de ley, etcétera, etcétera. Yo creo que es parte de lo que necesitamos. Bueno, le doy la palabra a nuestro presidente, por favor. Yo nada más quiero agregar, decir, muy bonita, muy buena la exposición de Federico. Yo pido un aplauso para el compañero. Yo creo que se lo merece. Yo sí tengo una idea de por qué Andrés no hizo toda una serie de reformas en el primer trienio. Yo creo que Andrés ha ido escogiendo sus batallas. Se dio cuenta que había batallas que iba a ganar y que había batallas que no iba a ganar. Y de hecho él buscó que la Suprema Corte se modificara a sí misma, que la Suprema Corte se hiciera su propia reforma, y la Suprema Corte se negó, la puso en sus manos y Saldívar avanzó y la Corte lo paró. Entonces dijo, bueno, pues entonces vamos a hacerlo así, y entonces le hicieron el lawfare brutal.
hasta que llegamos a esto, ¿no? Así, ahora sí que Andrés les dio todos los chances para que le hicieran por la buena, no quisieron, bueno, pues ahora sí lo tenemos que hacer así. Y ahora, Federico tiene razón, es el momento de avanzar. Y el momento quiero decirles, el momento de avanzar implica que tenemos que impulsarla desde abajo. Sabemos que hay un mandato popular que se expresó el 2 de junio y que le dio a la cuarta transformación la mayoría calificada. Esto es una cosa fantástica, ¿eh? Y sabemos que está ratificado por las encuestas. Ahora, tenemos que movilizar y tenemos que elevar el nivel de conciencia y el nivel del debate sobre la reforma judicial. Y para eso tenemos que multiplicar este tipo de clases y de charlas. Bueno, yo quiero decirles que aquí donde nos ven ustedes, aquí físicamente somos 250 más, porque hay 250 compañeros conectados en internet, somos un montón. Es decir, y está padrísimo, porque es un montón de gente tomando nota acerca de cómo defender la reforma judicial, etcétera. Ahora, esto lo tenemos que llevar a la práctica, lo tenemos que llevar a las calles. Blanca y otros compañeros tienen en el EDOMEX círculos de estudio y todo eso, ya saben de qué van a hablar esta semana. Este fin de semana tenemos que impulsar eventos en todas partes sobre la reforma judicial. Ya tenemos uno aquí organizado en Iztacalco, ¿no? Para el fin de semana. Hay que entrarle. Creo que viene Lenia y viene Hamlet Almaguer, o sea, eso está padrísimo. Pero hay que impulsarlo y hay que hacer un evento grande. Les queremos pedir que nos ayuden a organizar eventos en toda la ciudad, por lo pronto. Y en todo el país, a los compañeros que nos están viendo aquí en línea, en todo el país vamos a organizarlos. Entonces yo le pediría a Oscar, le pediría a Mariana que tomaran la palabra para ver cómo echamos a andar este proceso, ¿les parece? Porque hay que empezar ya, compañeros. Bien, pues la propuesta es darle seguimiento a lo que ya les habíamos planteado hace unas horas en la sesión pasada, que es que formalicemos los equipos por alcaldía, ¿no? La idea es tener 16 equipos de las 16 alcaldías, quienes son del Estado de México, también lo podemos checar para que se coordinen ahí con Marlon y con los compañeros de los municipios. Entonces, no sé si acá con Mariana vamos mencionando las alcaldías, nos ayudan a levantar la mano o se te ocurre algo más eficiente para tener los 16 equipos que alguien asuma para este fin de semana. La idea es que se pueda realizar en sábado, en donde tenemos condiciones, esperamos que sean la mayoría, que se haga una asamblea ya con la vinculación que tienen, buscando también a nuestros candidatos electos, principalmente a los diputados federales, como ya se los planteábamos, y en donde no haya condiciones para hacer asamblea, pues que realicemos un brigadeo informativo, montemos una mesa informativa en un punto de confluencia, pero lo ideal sería poder armar una asamblea informativa. Entonces, tú nos dirás. Yo aquí tengo la lista de nombres de quienes estuvieron apoyando como coordinadores o comisionados para las brigadas en el periodo de campaña. ¿Les parece si voy nombrándoles y por alcaldía que levanten su mano y quienes están cerca de esa alcaldía o tienen trabajo territorial allá que se acerquen y ya luego esa persona viene y me pasa los nombres para hacerlo un poquito más ágil? Entonces voy a empezar con Álvaro Obregón. Axel Ancira, ¿puedes levantar tu mano? Está aquí a mi lado izquierdo. Quienes estén en Álvaro Obregón, por favor, ahorita que terminemos, se dirigen con Axel y luego vienen para pasarme sus nombres. En Azcapo está Dani Campero, pero no sé si está por acá o nombramos a alguien más por el momento. Bueno, ahí viene Dani. ¿Cómo? Sí.